Bueno, una vez tengamos el modelo entidad-relación creado, lo que tenemos que hacer es ahora empezar a colocar la cardinalidad. Entonces vamos inicialmente a entender algunos conceptos de qué es la cardinalidad. Entonces nosotros hasta acá ya tenemos modelos creados, el modelo entidad-relación como este que se ve en el ejemplo, donde tenemos el presidente, tenemos el nombre, el ID del presidente, apellidos y el partido político que pertenece el presidente, que el presidente gobierna el país tiene el ID del país, el nombre y el continente donde está ubicado. Entonces, ¿qué es la cardinalidad? Es el número de entidades con las cuales otra entidad puede asociarse mediante una relación. Es decir, si hablamos del presidente, ¿cuántos? Es decir, la cardinalidad responde a la pregunta de cuántos presidentes en este caso pueden gobernar a un país, y un país por cuántos gobernantes o presidentes puede estar gobernado, mejor. Entonces eso es lo que corresponde a la cardinalidad. Entonces esa cardinalidad es fundamental para poder guardar los datos de una manera precisa. Entonces tenemos tres relaciones de cardinalidad. Entonces la cardinalidad 1 a 1, que se representa 1, 2.1, eso significa 1 a 1. Entonces si miramos el ejemplo, dos entidades, una entidad A, una entidad B. Entonces en este caso, un elemento, en este caso A1, está relacionado con un elemento de B1, 1 y solamente 1. Y el B1 solamente puede estar relacionado con un elemento en la entidad A. Entonces si vemos, es una relación 1 a 1, un elemento de A con un elemento de B. Entonces acá hay un ejemplo, un paciente en un hospital tiene un solo cuarto y un cuarto pertenece a un solo paciente, en este caso un hospital privado. ¿Qué otras relaciones en la vida real se pueden mirar 1 a 1? Puede ser una relación de pareja, un hombre, una mujer, sería una relación 1 a 1. La otra relación es una relación de 1 a muchos, entonces se representa como 1, 2 puntos n. 1, el n sería muchos, o también se puede leer como muchos a 1, como lo vamos a ver en el ejemplo en la forma inversa. N siempre va a ser muchos 1. Entonces, ¿qué significa? Si miramos acá el ejemplo, en este gráfico, una entidad en A está asociada con cualquier número, 0 más de entidades en B. Y una entidad de B puede estar asociada a lo mucho con una entidad de A. Entonces miremos qué pasa con la entidad A, el elemento A1. El elemento A1 está relacionado con B1, B2. El elemento A2 con B3 y B4. En este caso A3 solamente está relacionado con B5. Entonces hay una relación 1 a 1 acá, pero no interesaría porque aquí en la definición dice que cualquier número 0 o más. Entonces, esta relación, si miramos de la entidad A a B, sería relación de 1 a muchos. Si lo miramos de forma inversa, de B a A, sería relación de muchos a 1. Muchos elementos de B está relacionado con un elemento, uno solo, a lo mucho 1 en la entidad A. Entonces miremos el ejemplo. El titular de una cuenta de cheques puede tener cualquier número de tarjetas, pero cada tarjeta pertenece a una sola persona. En la vida real, por otro ejemplo, puede ser la relación de 1 a muchos, puede ser la relación de una mamá con muchos hijos, 1, 2 o 3 hijos. Y en la forma de muchos a 1, pues cada uno de los hijos solamente se relaciona con su mamá, una sola mamá. La otra relación es donde
encontramos muchos a muchos, entonces se representa como n a n. Una entidad A está asociada con cualquier número de entidades en B, 0 más y viceversa. Entonces en este caso ya, si tenemos la entidad A y la entidad B, cualquier elemento de A puede estar relacionado con cualquier número de B. En este caso, como vemos, A está relacionado con B1 y B2. Y B1 puede estar relacionado con A2 también. En este caso A3 está relacionado con B3 y B4. Entonces, en un proyecto, un ejemplo, en un proyecto de investigación puede haber cualquier número de médicos. Un médico puede participar en 0 o varios proyectos. ¿Qué otro ejemplo podríamos mirar en la vida real? Un estudiante. Un estudiante puede tomar muchas materias, en caso de una universidad, y la misma materia puede estar tomada por muchos estudiantes. Esta es una relación de muchos a muchos. Bueno, ya teniendo los conceptos, ahora sí en el modelo, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces miremos este ejemplo, cómo tenemos el modelo y todos estos símbolos que se encuentran. Recuerden que las relaciones son binarias. Recuerden los conceptos: entidades, atributos que están relacionados con un óvalo, relaciones a través de un rombo, y entonces las relaciones, recuerden que son binarias. Entonces en este caso establecemos la cardinalidad profesor-asignatura. Entonces para establecer la cardinalidad se hace lo siguiente: si tomo profesor, tomo uno solo, digo un profesor, ¿cuántas asignaturas imparte? Entonces digo, un profesor puede impartir muchas asignaturas. Por ejemplo, un profesor de matemáticas imparte matemáticas, trigonometría, geometría, etc. Entonces, un profesor imparte muchas asignaturas. Entonces aquí en asignatura nos queda n. Y ahora, ¿cómo hacemos de manera contraria? Decimos, una asignatura puede estar impartida por muchos profesores. Entonces, ¿por qué? Porque una asignatura, por ejemplo, tomemos geometría. Geometría, un maestro puede dictar geometría en el grado 6.1, otro en el 6.2, etc. Entonces, la asignatura puede estar impartida por muchos profesores. Entonces, esta relación profesor imparte asignatura nos queda una relación de muchos a muchos. El profesor imparte muchas asignaturas, la asignatura impartido por muchos profesores. Relación de muchos a muchos. Ahora vamos a mirar la relación que existe asignatura-área. Entonces aquí ya habíamos dicho que la asignatura tiene áreas y el área pues va a tener varias asignaturas. Entonces, ¿cómo nos quedaría la relación para poder establecer? Tomamos aquí una asignatura, ¿cuántas áreas tiene? Entonces una asignatura generalmente tiene una sola área o pertenece a una sola área. Listo, entonces por eso en esta relación nos queda 1 acá. Entonces una asignatura tiene solamente un área. Y el área, entonces ahora lo hacemos de manera contraria. El área, ¿cuántas asignaturas tiene? Entonces el área tiene muchas asignaturas. Ya sabemos, el área de matemáticas puede tener geometría, trigonometría, álgebra, etc. Entonces un área tiene muchas asignaturas. Entonces esta relación asignatura-área nos queda una relación de muchos a uno o de uno a muchos, si lo miramos de forma contraria. Listo. Ahora miramos aquí, tomamos asignatura alumno y hacemos lo mismo. Una asignatura, ¿cuántos alumnos la pueden tomar? Entonces una asignatura la pueden tomar muchos alumnos. Entonces, por ejemplo, el área de tecnología informática la toman muchos alumnos. 29, 30, 40, etc. Son muchos. Ahora, de manera, lo hacemos al revés, decimos el alumno, ¿cuántas asignaturas toma? Pues entonces nos queda que muchas. Un alumno toma muchas asignaturas. Que sucede siempre, sea en el colegio o en la universidad, el alumno toma muchas asignaturas en un semestre, en un periodo, etc. Entonces, esta es otra relación que nos quedó de muchos
a muchos. Listo. Bueno, entonces el trabajo que ustedes tienen en grupo es crear en la unidad didáctica estos ejemplos. Crear el modelo entidad-relación y asignar los atributos a cada entidad, asigne las relaciones entre entidades. Propietario vehículo, cliente vendedor producto, y le van a agregar el modelo entidad-relación. Bueno, entonces una vez se tenga el modelo creado ya con todas las relaciones, uno pasaría a hacer el modelo de tablas, este modelo de tablas que tenemos acá. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces vamos a mirar, aquí hay unas reglas para poder hacer y pasar este modelo entidad-relación a este modelo relacional o modelo de tablas. Es lo mismo, simplemente es tomar los atributos e irlos colocando. Lo que hay que tener es en cuenta la cardinalidad. Entonces vamos a tomar la tabla alumno, que aquí no tiene los atributos, pero que nosotros ya lo sabíamos cuáles eran los atributos de alumno. En este caso, alumno y asignatura son dos tablas normales que cada una tiene sus atributos. Entonces vamos a mirar alumno. Entonces aquí quedó alumno. Su llave primaria pues se va a hacer el ID alumno, va a quedar pintada la llave. El nombre es de tipo texto, bueno, el tipo de dato que va a tener de tipo texto, el nombre de tipo texto, el Apple de tipo texto, la fecha de nacimiento es un tipo fecha hora, la dirección de tipo texto, teléfono de tipo texto, el celular de tipo texto. Entonces de esta forma tomamos el modelo que hay acá en el modelo entidad relación y lo pasamos a una tabla. Entonces va a quedar de esta forma la tabla. Ahora vamos a tomar la tabla asignatura. Entonces entidad de asignatura que representa en un rectángulo forma una tabla de esta manera. Entonces tiene el ID asignatura, que lo vamos a dejar autonumérico. Simplemente autonumérico es un número que el motor de base de datos lo asigna de forma ascendente automáticamente como vayamos ingresando información. El nombre, que es de tipo texto, y en este caso como asignatura está relacionado con área. Entonces la relación es de muchos a uno. Entonces área, entonces de una vez hacemos la tabla de área acá. El área tiene su ID de área, va a ser autonumérico y tiene nombre texto. Entonces, ¿cómo relacionamos estas dos tablas? Asignatura área. Entonces, si nos fijamos, asignatura dice que la asignatura tiene un área, entonces, o que pertenece a un área, y que el área tiene muchas asignaturas. En este caso, el 1, el que aparece aquí, lo vamos a llevar a donde está el n. En este caso el n está en asignatura, por eso en asignatura hay que crear un nuevo campo que no, si lo vemos en asignatura no está, pero la relación esta de muchos a uno nos dice que hay que crear un nuevo campo que se llamaría ID área y que tenemos que traer el área hacia asignatura, es decir, para poder traer la llave primaria de área hasta asignatura. Esta idearia de tipo numérico, porque va a estar relacionado con este idearia que es autonumérico. Autonumérico simple es un número, pero que simplemente el motor de base de datos, en este caso Access, lo pone automáticamente. Entonces esta idearia que aparece con el símbolo de la llave primaria, la relación aquí a donde va a ir en idearia se llama una llave foránea. Esta es la llave foránea. Entonces la llave primaria va hacia la llave foránea. Entonces es una regla que tener. Cuando encuentre una relación n o de muchos a 1, el 1 va a ir a donde está el n. ¿Listo? Por eso el 1 va a estar aquí al n. En asignatura se lleva la llave primaria de área. Bueno, ya tenemos las tres tablas.
Alumno, asignatura, área, y estas dos ya están relacionadas. Ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué apareció una tercera tabla aquí? Alumno, asignatura. Como la asignatura alumno, que es esta asignatura alumno, tiene una relación de muchos a muchos. Cuando hay una relación de muchos a muchos se debe hacer una tabla que relacione las dos. Entonces, ¿qué sucede? Entonces se puede poner el nombre combinado, alumno asignatura, alumno asignatura. Entonces es la relación. Entonces, ¿qué sucede ahí? ¿Qué hay que hacer? Pues simplemente ponerle un campo a esa tabla, que va a ser la llave primaria, y decirle ID alumno asignatura o cualquier otro nombre que se parezca, autonumérico. Vamos a autonumérico para que el mismo computador o el motor de base de datos coloque la llave automáticamente. Y lo que se debe hacer es simplemente llevar las dos llaves primarias de las dos tablas relacionadas. En este caso, como está relacionada asignatura alumno, pues simplemente la ID asignatura, que es ID asignatura, lo llevamos aquí a un campo que es ID asignatura, y el ID alumno lo llevamos a ID alumno. Entonces en esta relación ID alumno creamos dos campos que debe coincidir con el tipo de dato de la llave primaria. Si me fijamos acá, ID alumno es de tipo texto. Si lo llevamos acá, un ID alumno tiene que ser de tipo texto. Acá lo mismo. Si llevamos la llave primaria, que es autonumérico, esto es un número, lo llevamos para acá, debe coincidir con el campo numérico, acá en este caso. ¿Sí ven? Entonces, cuando hay n a n, lo que hay que hacer es una tabla y llevar las dos llaves primarias de las tablas relacionadas hacia esa tabla nueva. Listo. Entonces ya tenemos asignatura alumno, creamos la relación asignatura alumno y creamos tipo área. Si ve que en área asignatura no hubo que crear una tercera tabla, simplemente se llevó el código del área asignatura porque no es relación de muchos a muchos. Ahora, la otra relación que aparece de muchos a muchos es asignatura profesor. Entonces hubo que hacer la tabla. Ya teníamos asignatura, hubo que hacer la tabla profesor. En ese caso solamente tenía el ID del profesor, el nombre, pero se le puede colocar sus apellidos, su teléfono, celular, profesión, etc. Entonces, ya tenemos profesor, el ID del profesor de tipo texto, porque en ese caso hay que escribirlo porque es una cédula, entonces ahí, como no vamos a hacer un tratamiento numérico, lo dejamos de tipo texto. Y tenemos asignatura, que ya la habíamos creado. Entonces, como tenemos la relación de muchos a muchos, es lo mismo, la misma lógica. Crear una tabla que una los dos. Entonces esta tabla se llama profe asignaturas. Entonces en ese caso, cuando hay que hacer una tabla intermedia, es ponerle como el nombre de las dos tablas para saber qué es lo que va a relacionar. En este caso, profe asignatura va a relacionar estos dos. Y es lo mismo, crear dos campos con el mismo tipo de dato de la llave primaria para poderlo relacionar. Entonces en este caso creamos ID profesor de tipo texto, de tal manera que podamos llevar la llave primaria de ID profesor, que es de tipo texto, lo podamos llevar ahí a ese campo. ¿Sí ve que está relacionado exactamente llave primaria a llave foránea con el mismo tipo de dato texto? Lo mismo sucedió con asignatura. Entonces aquí tenemos ID asignatura, que es autonumérico. Recuerden que esto es un número que lo coloca automáticamente el computador en forma ascendente, es decir, arranca en 1, luego 2, 3, 4, 5, 6, etc. Pero es un número. Entonces cuando lo vayamos a relacionar, si miramos aquí, cuando llevamos aquí ID asignatura, es de tipo numérico, para que coincidan los tipos de datos y no nos genere error. Entonces ahí creamos la tabla de muchos a muchos, una tabla intermedia donde pudimos relacionar los dos. De tal manera que en el modelo de tablas, que es el modelo ya que vamos a representar en el motor de base de datos, solamente se puede establecer relaciones de uno a muchos.
Toda nos quedó de 1 a muchos, 1 a muchos, 1 a muchos, 1 a muchos. Entonces estas relaciones de muchos a muchos se puede relacionar aquí con las tablas intermedias, las tablas que aparecen de la relación. Bueno, hasta ahí. Entonces todos los modelos de entidad-relación que tengan en los ejercicios que aparecen en la unidad didáctica, deben todos los modelos pasarlos al modelo de tablas. Hasta ahí el ejercicio. Es una parte. Entonces tomar todos los ejercicios que hay en la unidad didáctica, hacer los modelos, ponerle la cardinalidad. De una vez tengan el modelo con la cardinalidad, pasar al modelo de tablas, que sería este modelo a partir de los ejercicios que se presenten. Cuando ya tengamos este modelo de tablas, es el que vamos a representar ya en la base de datos, que es el siguiente paso en la creación de la base de datos.